Ya estamos en directo. Hoy sí nos pasamos un minuto, me parece. Ok. Vamos a ver, quiero ver, perfil. Ahí estamos ya se está transmitiendo en vivo. Buenas noches. Vamos a esperar un ratito para que se conecte toda la gente que se tiene que conectar. Ya estamos en directo una vez más. Soy el profesor Billy Castillo y bienvenidos a otra noche con Trasnochando, que es un espacio que hemos hecho para contar historias de miedo, para conocer un poquito más acerca de los diferentes aspectos paranormales que se conocen en nuestro país. Ok, esperemos a que entre un poquito de gente. Julio César, ¿cómo estás? Chele, saludos. Siempre soy el primero que me está viendo, gracias por eso. Hoy vamos a contar diferentes historias de historia o sucesos paranormales, más como anécdotas de cosas que nos hayan pasado a nosotros. Irving Catalán, ¿me está viendo? ¿Cómo estás, Irving? Saludos, espero que estés bien. Bueno, solo un momentito más. Yo siento que me ha quedado muy abajo la cámara. Hija, ¿me puedes ayudar? Alcanzame un libro o algo para poner más arriba la cámara. Un libro pequeño o una cajita. Quiero ver quién más. Bueno, solo sabemos 14, que bueno. Eso está excelente. Vamos a ver. Aquí, ahí está bien, perfecto. A mí me gusta mucho más. Ok. Saludos, César. Saludos a tu papá. Tengo un montonazo de no verlo. Saluda a tu mamá también y a tu hermano. Yo sé que no le hablas a tu hermano, pero saludámelo igual. Bueno, estábamos diciendo, vamos a hablar en esta ocasión acerca de sucesos paranormales que nos han ocurrido a cada uno de nosotros, más así como anécdotas paranormales. Adrián Alvarado González, saludos, profe, gracias. Adrián, un saludo para ti también. Me deberían de poner de dónde se están conectando para que más o menos mapeemos de dónde está cada uno. Yo los saludo desde aquí de la hermana República de Quesaltepeque. Hola, buenas noches. Como le dije la vez pasada, me intriga mucho un terreno que ahora lo ocupan los del Génesis en la Escalón. ¿Sabe algo de ella? Sé un poquito acerca de la casa del general Escalón, que es donde está, bueno, está el Génesis del Escalón, y enfrente hay una casa que está así como en alto, que la parte de abajo es de piedra. Ya están solo las ruinas de la casa. Ahí yo sé que asustaban. Cristian Martínez, un saludo, Cristian. Saludos a los niños y saludos a tu señora esposa y a tus suegros. Un abrazo fraternal, siempre los tengo aquí, y aquí por supuesto, de mi familia. Cristian es de mi familia. Les estaba diciendo acerca de esta casa de la Escalón. Esta fue la casa del general Escalón, que él fue presidente de la República, le llamaban Pepe Escalón, y él fue quien legalizó las peleas de gallo en aquel entonces. Alex Membreño, saludos. Carlos Umaña, desde Cojute, ¿cómo estás? Saludos hasta Cojute. Ok, entonces en esta casa hay unas gárgolas. Si ustedes pasan, allí me parece que pasa la 52. Hola, Rafael Castillo. Rafael Castillo es mi hijo. Migdalia Rosales, un saludo. Natalie Solano desde Soyapango, un saludo hasta allá, Soyapango, o sea, al otro lado del mundo. Tenemos también en este lugar de la casa del general Escalón, hay abajo un túnel que no se sabe a dónde va. Desafortunadamente por los terremotos se cayeron un montón de edificaciones y se perdió muchísimo de esto. Entonces sí hay un túnel, porque yo me acuerdo que ahí llevaban a pastar, no sé si es la palabra correcta, llevaban a que comieran unos peligüey. Entonces ahí hay unas gárgolas que están sobre unos pilares, y hay una parte donde está como en forma de círculo, parecido a lo de Stonehenge. Entonces en este lugar yo sé que asustan. Saludos desde Mexicanos, Adrián, gracias. Henry Hernández desde San Marcos, saludos Henry. Ana Ruiz también, saludos.
Saludos a los muchachos, espero que todos me estén viendo. Vamos a contar una historia de miedo. Comencemos, me gustaría empezar con este relato que nos da Cristian Martínez, que tuvo la bondad, la gentileza de mandarnos un audio. Espero que se pueda escuchar bien. Si no se escucha bien, por favor, déjenme saber en los comentarios. Bueno, muy buenas noches, amigos que nos escuchan a través de esta gran página como que es Leyendas y Mitos Salvadoreños. Gracias a nuestro gran amigo Billy por darnos la oportunidad de dirigirme a ustedes hoy. Mi nombre es Cristian Martínez y les quiero contar un par de experiencias paranormales que en lo personal he vivido en la casa. Más o menos allá por el año 2004, cuando nació mi primer hijo. Mi hijo nació un viernes. El día siguiente, el sábado, cuenta mi suegra que vino un sacerdote que tocó la puerta. Un sacerdote y le dijo que él sentía vibras negativas en la casa, que le diera chance si se escucha bien o se oye muy suave. De pasar a decir un par de oraciones, ¿verdad? Entonces dice mi suegra que entró, se fue a todas las esquinas de la casa, tiró agua bendita, empezó a decir un par de oraciones y se fue y ya no regresó y nunca supimos quién fue. En el año 2005, cuando mi niño tenía 8 meses, me lo sacaron 2 veces de la cama, perdón, de la cuna, era tipo como un corral cuna. Lo sacaron 2 veces y lo raro es que nosotros le poníamos un mosquitero, o sea, bien templado, ¿verdad? Y solo en una esquina estaba en ruido. Le vamos a dar volumen porque yo siento que soy demasiado suave. Denme solo un momento, que aquí tenemos un aspecto técnico importante. Ok, solo un minuto. Ya se me perdió donde íbamos. Ya está. Dámelo. Aquí. Vamos a ver. Lleva el mosquitero cabal y el espacio solo para sacar al niño. Lo sacaron 2 veces, una como en mayo y la otra como en julio. Cuando nos despertamos nosotros estaba el niño en el suelo llorando sin ningún golpe. De allí como a los 2 años también el mismo niño, mi esposa lo estaba durmiendo, como a las 7 de la noche. Estaba en una mecedora, entonces nosotros teníamos lo que era tipo como un patio, por decirlo así, con piso de concreto. No era ladrillo, sino que era concreto. Entonces ella lo estaba meciendo, lo estaba durmiendo, y literalmente lo que es la silla mecedora, literalmente dio una vuelta de 360 grados para volver a quedar en el mismo lugar donde estaba. Ella solo me dijo, mira, me están moviendo la silla y cabal, o sea, y fue ante mis ojos y con una gran velocidad. Y esa vuelta que ella dio quedó marcada en lo que es en el pavimento, quedó marcada cabalito toda la vuelta. También cuando mi niño ya tenía como 2 o 3 años, decía que venía un niño a querer jugar con él, que andaba un juguetito rojo en la mano. Entonces, para los que me conocen, saben que aquí en la casa han habido 3 muertes. Una de esas fue mi cuñado. Entonces, pero le decía a mi hijo que no quería jugar con él, ¿verdad? Entonces dice que el niño solo se iba, pero que a veces venía en la madrugada, venía a despertarlo, a querer jugar con él. Cierto día, quizás como al año, cuando mi suegra estaba viendo unas fotos de sus hijos cuando estaban pequeños, llegó mi niño, ahí estaba mi niño, y le dijo, mira, le dijo, este es el niño que me viene a despertar en la madrugada para que juegue con él. Y ese es el juguete que me trae. Los que ya somos ochenteros saben que antes la Coca-Cola daba unos yoyos rojos. Entonces el niño andaba con un yoyo rojo para que jugara con él. También otra, mi niño menor. Mira, bueno, antes hace un par de años todavía, miraba a lo que era mi cuñado, o sea, él no lo conoció. Y dice que solo se le quedaba viendo y que se ponía a reír, que luego se desvanecía.
Entonces esas son par de historias que están aquí en la casa también. También es cierta vez, hace como unos 3 años quizás, para un día de cumpleaños de mi cuñado, estábamos hablando con mi esposa, estábamos cocinando. Entonces, sin querer, nos acordamos de la fecha, ¿verdad? Ella se acordó de la fecha. Y de la nada se encendió la licuadora y la licuadora empezó a funcionar. Y la licuadora estaba desconectada. Entonces nosotros supimos que era él el que todavía anda aquí en la casa, pues. Como les digo, gracias a nuestro gran amigo Billy por haberme permitido compartir un par de las experiencias que he tenido. O sea, tengo muchas más experiencias paranormales en el trabajo también, aquí en la casa también, pero gracias Milón por todo. Ok, esa era la anécdota que nos estaba contando Cristian Martínez. Gracias, muchísimas gracias Cristian por haber compartido eso con nosotros. Vaya, ahora les voy a contar yo un poquito acerca de esto que le pasó a Cristian. Fíjense que en esta casa, bueno, yo soy amigo a Cristian lo conocí relativamente hace poco, hace como 20 años. Pero a los suegros de Cristian y a la esposa y al cuñado de Cristian, a Gil, que en paz descanse, ellos sí son amigos de infancia. Entonces Gilberto Sarabia, quien fue mi mejor amigo de infancia, él falleció en el 2001, en el terremoto del 2001, él falleció en las colinas. Él estaba trabajando allá. Ellos bueno, Gilberto era cuarta generación de carpinteros de profesión. Fallece y bueno, se volvió un caos la muerte de él. Nos hizo sufrir muchísimo a todos. Y lo que nos cuenta Cristian es que al parecer pues llega a visitar a sus sobrinos. Gilberto Sarabia llega a visitar a sus sobrinos. Sé que no es un alma mala porque él era muy buena persona cuando estaba con vida, pero sí sucede muchísimo esto. A mí me ocurrió que cuando falleció mi bisabuelo falleció de 96 años, de el linaje o de toda la familia de parte de mi papá. Todos somos así, indios puros, negritos de pelo giludo, ojos negritos. Solo mi bisabuelo, que él sí es de descendencia española. Mi bisabuelo se llamaba Pedro Campos Paspárico, me parece que era el otro apellido. Él salió huyendo de Izalco en 1932. Él era parte del ejército de Martínez, pero se había enamorado de mi abuela, se llama Mercedes, mi abuela también, que en paz descanse. Mi bisabuela murió de 105 años. Ella era chiquita, pelito liso, negrita. Así que todos somos cabal, linaje nonualco, cabal. Entonces, él cuando fallece en 1986, antes del terremoto del 86, todos las hipotadas, ¿verdad? Mis primos, mis hermanos que nos criamos donde mi abuela, no podíamos entrar al cuarto de mi bisabuelo porque sentíamos que había una presencia, y este era mi bisabuelo que no había terminado de trascender hacia el mundo espiritual, y él siempre decía de que ese cuarto donde él falleció, que iba a ser siempre su cuarto. Entonces era así como su espacio privado. Y hasta la última vez que visité esta casa hace como 10 años, todavía recuerdo, yo no es que sintiera, sino que sentía la presencia, o recuerdo de la presencia de esto. Ok, vamos a ver, saludos a Henry que nos está viendo, saludos a Carlos Rivera hasta allá a la ciudad de Santa Tecla. Henry, ¿desde dónde nos ves, Henry? ¿Aún vivís en Apopa? Tengo añísimos de no platicar con vos. Bueno, les vamos a seguir contando entonces. Vamos a ver, me dicen de que lo pongamos también en Instagram. Pero aquí en Instagram, denme un momento, solo vamos a subir esto aquí.
Es el mismo correo y la misma contraseña, hija. Ok, vale. Continuamos contando historias de miedo. ¿Se acuerdan de que les estuve contando la otra vez acerca de la casa maldita que estaba en San Luis Talpa? Donde la mamá mató a machetazos a la hija de 6 años y al hijo que tiene como 3 años lo dejó herido de acá del cuello. Después ella se mató a machetazos. Este lugar todavía sigue estando deshabitado y los vecinos llevaron a un sacerdote a que bendijera, a que echara agua bendita, y todavía no hay nadie que haya ido ahí. Yo quería ir yo también soy escritor, entonces quería escribir un poquito acerca del suceso porque me pareció así bien llamativo, pero por lo de la cuarentena no pude ir, pero me gustaría saber, después de la cuarentena por supuesto, si se puede, que organicemos un paseo, una excursión a este tipo de lugares y tal vez, si somos suficientes, podemos ir a varios lugares. Me gustaría hacer eso. Intenté contactar al papá de la niña esa que fue asesinada por la mamá, pero no tuve suerte. Aunque sí, ya es como que bien conflictivo, pobrecito el señor. Vamos a ver, de otros comentarios que nos hicieron, nos mandaron una cantidad grande de sucesos y de relatos. Quiero ver si tengo alguno por aquí. Me contaron uno les voy a contar este me lo contó un vigilante es un cierrita de lo que cuidan las oficinas. Yo trabajaba dando clases de inglés aquí por el lado de, ¿dónde estaba? En el Escalón, no me acuerdo exactamente cuál calle era, pero por allá estaba. El vigilante pasaba todo el día parado, ¿verdad? En frente de la puerta de la oficina. Es como una academia. Ahí pasaba él parado y le gustaba muchísimo quedarse hasta altas horas de la noche para quedarse platicando con nosotros, ¿verdad? Ya cuando se terminaban las clases, ya no quedábamos dándole vuelta a todos los cuadernos, terminando de hacer lo último, él siempre se acercaba y nos contaba historias. Entonces nos contó que ellos fueron cuando él estaba en el ejército, en el tiempo de la guerra, los mandan a que cuiden una loma, que por la posición estratégica, ¿verdad?, que estaba en alto, tenían que tomársela y quedarse ahí. Entonces se toman esta loma y iban con un capitán que nos decía siempre que ese capitán le caía mal porque se la picaba. Entonces cuando llegan les dice uno de los lugareños, que también era como, antes había una guardia que se llamaba la Descalza, que eran como agregados a la Guardia Nacional, pero no eran oficiales, sino que como que les ayudaban nada más. Entonces les dice que en esa loma ahí había una casita, ya vieja la casa, ya no tenía ni techo, pero ahí estaba la casita, y les dice: en esa casita tengan cuidado porque asustan. Entonces cuando llegan, y dale Vanegas, saludos, estamos hablando y contando historias de anécdotas de cómo nos han asustado a cada uno de nosotros. Vaya, les estaba contando de ese vigilante que lo habían mandado en el tiempo de la guerra. Cuando era soldado, el vigilante lo mandan a que cuiden la lomita donde había una casa abandonada, y uno de los lugareños, que era simpatizante del ejército, les dice de que en esa casa asustaban, y el capitán le salió bien pedante, ¿verdad?, y lo mandó al carajo. Pero los soldados, los reclutías, le ponen atención y les dice: cuéntenos cómo es que asustaban. Todo el mundo iban a pasar ahí toda la noche. Y les cuenta de que una patrulla que había llegado, siempre de soldados, hace algunos años, había entrado y había matado al papá, a la mamá, a un niño de brazos y a una niña chiquita. 4 muertos. Y era una familia, pues no tenían por qué haberlos matado, pero con el afán de tomarse la posición alta y para tener control en la zona, los matan. Entonces les dice este señor de que ahí asustaban, así que vienen y se quedan haciendo la guardia, pero nadie se va para donde está la casa porque les da miedo.
y el capitán llega y lo regaña, les dice que son maricones y que no anden creyendo en esas tonteras, y se va a meter el capitán a la casa. Y todos los demás pues se quedaron atrás. Y Indy Inglés, me encantaría contar mi historia. Indy, mandanos un correo de voz o un WhatsApp al 7361-3243 y nosotros con gusto ponemos tu historia. Muchísimas gracias. Vaya, les sigo contando. Entonces el capitán se mete a la casa, ¿verdad? Y les dice, ustedes que andan creyendo en esas tonteras. Todos los demás se quedan afuera, eran como 5 nada más, incluyendo al capitán, así que 4 se quedan afuera, el capitán entra y al ratito sale el capitán todo pálido y se había orinado en el pantalón, llevaba el pantalón mojado, ¿verdad? Y cuando sale, todos lo ven que está bien mal el capitán y se van rapidito para, ya te lo mando Indy, un momento, se va rapidito todos a agarrar al capitán que se desmaya. Entonces cuando lo están como resucitando, reviviéndolo, ¿verdad? Quiero ver 7361-3243. Cuando lo están reviviendo, el señor que cuenta la historia dice que él volvió a ver hacia atrás, hacia donde estaba la casa y vio que iba entrando, o sea, le vio de espalda a un señor que iba metiéndose a la casa y llevaba un machete en la mano, a un niño en brazos, y una niña iba caminando a la par de él. Y ya cuando le va a preguntar al señor que les contó de que ella asustaba, le dice de que sí, que los habían ametrallado y que el señor, así todo ametrallado, alcanzó a sacar el corvo y le sacó carrera a los soldados. Y era este mismo señor, ¿verdad? El espíritu, por supuesto, el que no quería que llegaran soldados. Eso me lo contaron como en el 2013 creo que fue, que estaba dando clases para la Global English Academy. Otra de las historias que cuentan, vamos a ver, aquí me está contando Ricardo Clavel. Dile, mi abuelo trabajó con Norberto Morán, el que hizo los parques en Apopan, Nejapa y Quesaltepeque. Me contaba muchas historias sobre él e incluso la casa de él habían bastantes cosas paranormales. Ricardo Clavel vive en una casa que queda a la par de uno de lo que les llamaban los patios, que son terrenos que les ponían ladrillos rojos para poner allí el café, para que se secara. Entonces son así como, imagínense una cancha, pero hecha de ladrillos rojos, y ahí ponían el café a que se secara. Estos lugares siempre tenían algún tipo de presencia de ese tipo. Todavía se puede ir. Creo que hay ingenios de los más viejos donde se puede ir y se siente, porque había muchas personas que fallecían. Esta fue una de las más grandes denuncias que se hicieron. Los ciudadanos denunciaban de que no les daban, sí les daban ciertas prestaciones de acuerdo a la época, pero no había seguridad laboral. Entonces siempre había muchos accidentados. No sé si se acuerdan, yo les conté acerca de la familia Aguirola, de que ellos trabajaban en el añil, pero como el añil es venenoso, se morían. Básicamente se morían envenenados los indios, a los que los ponían así como para destripar las uvas para hacer vino, así descalzos, destripaban las hojas de añil. Y bueno, esto es venenoso, entonces sí se morían de eso, se morían con los pies azules. No recuerdo dónde vi eso, y ustedes tienen que acordarse también que la representación de los indígenas son con las manos azules hasta aquí, y los pies también hasta abajo de las rodillas, como que se anduvieran calcetines azules. Ahorita te vuelvo a mandar el número, Indy. Ok, ahí va. Ahí está. 3243, sí, ahí está. Reyes JW, saludos. Me gustaría que me pongan de dónde se están conectando para saber, y tal vez conozco yo alguna historia de ahí.
Les voy a contar una historia que es así un tanto chistosita. Yo cuando estaba joven, en mis años mozos, en mi infancia, yo viví cerca del punto de la 30B. Para los que conocen, este es un punto entre mexicanos, quiero ver, queda de un lado mexicanos, del otro lado hay Utuxtepeque y hacia el otro lado Mariona. Y hay un camino rural que lleva a un cantón que se llama Los Llanitos. Entonces yo me había conseguido una mi novia que se llamaba Rosibel. Saludo a Rosibel, a saber si todavía vivirá por ahí. Estaba cipote, ¿verdad? Entonces un día fui a ver a la tal Rosibel, que vivía pero lejos. Les estoy hablando de como unos 30 minutos caminando. Y como ahí era zona rural, pues ahí no había luz, alumbrado público ni nada parecido. De hecho, había lugares donde no había ni casas. Entonces había un lugar que le decían la vuelta del coyolito, porque había un árbol de coyolito. Entonces el camino le daba la vuelta al árbol. Entonces pasé, fui donde la tal Rosibel, me quedé platicando con ella y tipo 10 de la noche me dijo, mira, no es por nada, pero ya te deberías de ir. Y cuando me di cuenta, sí, eran como las 10 de la noche. Y empiezo a caminar de regreso y cuando pasé por la tal vuelta del Coyolito, me acordé que me habían dicho que en la vuelta del Coyolito asustaban. Y era tanta mi mala suerte de que cabal cuando iba pasando debajo del árbol de Coyolito, levanté la mirada para ver la luna. No había nada de luz, sino que solo la luna llena. Y voy viendo de que había un tipo ahorcado en una rama. Y tenía en la mano que le brillaba algo, como que si era un reloj. Les cuento y no les miento. Me acurruqué en el camino polvoso. Y me quedé ahí, así, acurrucado, ¿verdad? ¿Qué hago? No sabía qué hacer. Y el tipo lo estaba viendo, estaba enfrente de mí, ahorcado en el árbol de coyol. Y cerré los ojos y a empezar a orar iba cuando le di en la mano que era una lámpara la que tenía. Y me vino a la mente, ¿verdad? Si se ahorcó, no puede tener una lámpara agarrada con la mano. Y ya cuando lo vi mejorcito, era San Judas que lo habían ahorcado ahí, como hacen en la tradición católica. Y ya me volvió el alma a mi cuerpo y ya seguí caminando. Y me fui caminando, riéndome yo solito, como que si era loco. Esa vez sí conocí el miedo, en serio, muy, muy en serio. Eso pasó ahí en Los Llanitos. Para los que conocen por ahí saben de que sí, es un camino rural bastante fregado. Luego de eso, bueno, ya dejé de vivir ahí, ya me empecé a investigar acerca de eso de lo paranormal porque me di cuenta de que había muchas cosas que tenían mucha lógica. Dentro de ellas me di cuenta de que hay muchos entes espirituales que se comunican con nosotros en sueños. Los sueños que tenemos con gente que ha muerto son realmente de que esas personas intentan comunicarse con nosotros. Cuando viví en la colonia Dolores, me acababa de ir con mi actual esposa, nos fuimos a vivir a la par de la casa de la tía. Esta tía se había peleado con la mamá, con la abuela de mi esposa, y la abuela de mi esposa ya había fallecido y quedaron peleadas, ¿verdad? Entonces, bien fregado. Y eso me estaba contando mi esposa y cabal ella que me dice, pero ya no hablemos de esto porque me da miedo. Y se oyó que se cayó algo en el cuarto de nuestra hija. Pero se oyó un relajo enorme, como que hubieran tirado una pelota de basquetbol y hubiera rebotado adentro de todo lo que ustedes tienen en el cuarto. Y se oyó que se quebraron cosas y golpes y de todo, ¿verdad? Y mi esposa salió inmediatamente para el cuarto, para donde mi hija. Y yo me fui a ver qué había pasado, ¿verdad? Que yo pensé que se había metido un gato o algo así. Y me doy cuenta de que todo lo que había pasado es que se había caído un cuadro de los Looney Tunes. ¿Se acuerdan de los Looney Tunes cuando están bebés? Tenía un cuadro de la niña así, en la pared, enmarcado en vidrio. Y todo lo que había pasado es que se le había quebrado una esquinita al cuadro, solo una esquinita.
Entonces yo saqué, le quité el marco, le saqué el vidrio, que era una esquinita quebrada. Lo volví a poner ya sin el vidrio quebrado, lo agarré y lo fui a poner en el patio, recostado en la pared del patio. Y me fui para donde mi esposa, ¿verdad? Ya no pasó nada, no te preocupes. Diciéndole que no se preocupara estaba, y se oyó que se quebró el vidrio este. Y me dijo mi esposa, anda, ve vos, yo no voy a ir. Cuando fui a ver el vidrio que yo había dejado apoyado en la pared del patio, estaba estrellado en medio del patio de cemento, ¿verdad? Estaba estrellado y de hecho chingaste, pero estaba en medio. Entonces me puse a pensar que habrá sido. El viento lo botó, no puede ser que lo haya llevado hasta allá y lo haya golpeado, ¿verdad? Bueno, ni modo, ¿verdad? Barrí los vidrios, lo eché al basurero, me voy para donde mi esposa de regreso y encienden la grabadora que teníamos. Como en ese tiempo, ¿verdad? No teníamos muchas cosas, lo único que teníamos era el televisor, un VHS y una grabadora. Se acordarán ustedes de unas grabadoras Aiwa que eran así como unas papayas. Una de esas teníamos, pero no tenía conexión. Entonces para conectarla yo le había pelado los alambres, los cables, y así los metía en el tomacorriente. Pues se encendió la grabadora esta y no podía estar conectada, pues era imposible. ¿Cómo le iba? Si la conectaba empezaba a sonar porque no servía, no se podía apagar, se conectaba y ya estaba directa. Entonces empieza a sonar la grabadora y de nuevo, ¿verdad? Mi esposa no quería ir a ver qué ondas. Me voy yo solito, esa ya era la tercera vez. Y solo llegué, le jalé el conector para que se apagara y me regresé otra vez para donde mi esposa. Y cuando estábamos allá, ya no me iba a mover, yo ya había dicho, si vuelve a pasar algo, yo no me muevo de la cama. El VHS tenía el reloj. Todos los que tuvimos VHS sabemos de que tienen un reloj y era de color verde la hora, bien me acuerdo. Iban pasando los minutos uno a uno y conforme iban pasando los minutos yo escuchaba que los perros estaban ladrando y se iba acercando con cada minuto a nosotros el ladrido de los perros. Seguían lejos, conforme iba acercándose a las 12 de la noche, más cerca, más cerca, más cerca. Ya cuando dieron las 12 de la noche y ya tenía que sonar en el pasaje donde vivíamos, cabal a las 12 de la noche, se quedan callados toditos los perros. Pero ha sido una cosa fantástica, inimaginable, de leyenda. Se quedan callados todos los perros y da el reloj, no tenía las 12, sino que 000. Y ahí dejaron de asustarme esa noche. El siguiente día en la mañana íbamos a dejar a la niña al kinder y después nos íbamos a trabajar, ¿verdad? Dejamos a la niña en el kinder y cuando íbamos de camino ya para el trabajo, me dice mi esposa, ¿quieres que hablemos de eso? Y le dije, sí, hablemos. Solo me dijo, no quiero volver a llegar a esa casa nunca más. Y nos movimos, nos mudamos de casa y ya nos regresamos a ese lugar. Ni siquiera a dejar la llave fuimos. Esa vez sí fue cuando me convencí yo de que sí existen este tipo de situaciones paranormales, y ya empecé yo a estudiar, a leer, a conocer acerca de todo esto, a conocer qué es lo que pasa, las tradiciones que hay con respecto a la muerte, qué pasa con el yo espiritual. El ser humano no se termina con la carne, sino que tu espíritu o tu alma vive y llega a diferentes lugares, en diferentes circunstancias, y trasciende muchísimo más allá. Entonces, esta fue la primera experiencia paranormal que yo tuve. Después tuve un par más, ya les he hablado de la niña que me parecía en Azacamil, que esa fue otra que también me dejó así, no quiero jugar con eso. Yo cuando en el año 2000 trabajé en un bar con una gente que después estuvieron metidos en un problema de trata de blancas y los metieron presos, pero tenían un bar
y yo trabajaba como barman atrás del Camino Real. Entonces el tipo que habían dejado de encargado era gay, abiertamente gay. Y él tenía un cuarto que estaba cerrado y en ese tenía una figura de San Simón. Pero tenía la figura de San Simón y una cama. Yo no entendía eso. Siempre le llevaba cervezas heladas a San Simón, le llevaba cigarros, le llevaba comida. Y a mí no me calaba eso porque yo no sabía cómo funcionaba. Esa era la ofrenda que le llevaba a este San Simón. Y también como ofrenda emborrachaba muchachos y iba a meterse con ellos en la cama que estaba ahí en ese cuarto y que lo viera San Simón. Esta era lo que, bueno, no sé cómo decirlo, como el pago que le daba por los favores que recibía de ese San Simón. Cuando cerraron el bar y metieron presa a esta gente, mi amigo Amílcar se quedó haciendo una remodelación. Quitaron algunas jardineras y botaron unas paredes. Cuando levantaron la tierra de esas jardineras, encontraron botes, así como botes de mayonesa de los grandes, donde habían fotos, había azúcar y les habían pues, bueno, diferentes cosas, ¿verdad? Habían pedacitos de vela con canutos de puros, con nombres escritos, con oraciones hechas, y siempre había la foto de alguien, dependiendo si era un conjuro de amor o de venganza, podía tener o alfileres o estaba cubierto de azúcar. Allí yo empecé a creer acerca de eso, porque en ese lugar se dieron muchas cosas que yo nunca había visto. Había un tecolote, les estoy hablando de un tecolote como de, no sé, de 1 metro de grande, grande el tecolote, de barro, no era una cancilla, sino que era un tecolote de barro, y yo siempre me ponía a pensar, ¿y este animal para qué sirve? Si no es alcancía, ¿para qué puede servir? Lo habían puesto en la entrada del bar y el tecolote estaba viendo hacia la calle, así como que se estaba vigilando, ¿verdad? Y ahí lo tenían siempre, y yo veía que el tipo es el encargado cuando no habían clientes, se iba y se paraba enfrente del tecolote, y yo pensaba que era una oración la que le daba, y cuando regresaba, casi que automáticamente venían el montón de clientes. Y después me contó mi amigo Amílcar de que no, que iba a decir al tecolote de que le llevara clientes o si no lo iba a quebrar. Y una vez yo le dije así como que, ay, no seas pajero, hombre, eso no existe. Una vez me dijo que eres verde, que es cierto. Agarró el tecolote y lo puso viendo para la pared. Y me dijo, vaya, vámonos. Cuando nos fuimos para adentro, pero es que una cosa increíble, ni habíamos terminado de entrar a la parte del bar y ya habían 2 tipos que se estaban pegando y hasta sacaron la pistola, hubieron balazo y se vació totalmente el bar hasta que fue mi amigo Amílcar y le dio vuelta al tecolote y ya lo puso bien. Entonces yo sí creo en ese tipo de cosas. Nos cuenta Camila Escalante, yo cuando era niña miraba a ese San Simón en mi cuarto, todas las noches parado y así durante unos 2 años. Ok, te voy a contar, Camila Escalante. Mi mamá, cuando se acababa me dice Julio César Quintanilla, Pinocho sabe esa historia también, es cierto. Es otro amigo que trabajó con nosotros en este lugar, Giovanni, que no sé por qué no se ha conectado, si tiene que estarme viendo. Él estaba con nosotros, él conoce de que eso no es mentira, de verdad lo vivimos. Y era una cosa, imagínense, pues éramos hipotes de 19 años y nos daba un miedo, pero miedo así, señor, miedo, categóricamente, miedo. Te estaba contando, Camila Escalante, a mi mamá le aparecía un señor con centro, con camisa desmangada, así de centro, ya saben ustedes, ¿verdad? De las blancas que tienen como rayitas en la textura, y con sombrero. Le aparecía en la casa de mi abuela. Cuando estábamos chiquitos, les estoy hablando quizás de unos 3 años, yo tenía 3 años, mi hermano mayor tenía 5, lo mucho. Vivíamos donde mi abuela, éramos 4 hermanos y 4 primos, éramos 8 cipotillos de no más de 5 años, para arriba y para abajo.
y mi mamá se levantaba a medianoche dando gritos de que allí estaba el hombre. Mi abuelo entraba con el machete en la mano, ¿verdad? ¿A dónde? ¿A dónde? Y a ver, ¿quién? ¿Cuál hombre? ¿Verdad? Y no había nadie. Se desvanecía dentro de una especie de closet que había construido mi abuelo. Dentro de la construcción de las paredes había dejado un saque para que fuera el closet. Entonces ahí se metía ese hombre y mi mamá lo veía en esta casa y lo siguió viendo como 10 años más y después no sé si ya no lo vio o ya no nos quiso seguir contando, pero sí ese era un señor que le aparecía a ella siempre. Ella decía que se parecía a mi, quiero ver, sería mi bisabuelo de parte de mamá, que se llamaba José, le decíamos Papa Chepe, que era igualito, un viejo, ¿verdad? Indio, seco, con camisa de tirantes y con sombrero. Pero nunca supo mi mamá por qué era esto o a qué se debía. Ok, gracias Luz, después voy a ver ese video que ahorita estamos en vivo. Otra de las muchas historias que yo he presenciado y que he oído acerca de San Simón, una vez estábamos trabajando en una casa en Los Planes y llegaba una señora a hacer el puro, a purear, decían ellos, una señora gorda, así, están viendo una mujer del mercado, con delantal, gorda, se sentó, empezó a fumar puro y casi que automáticamente cuando empezó a fumarse el puro, a mí me empezó a dar un miedo y me dijo mi amigo Amílcar, que con él es que andábamos trabajando ahí, me dijo, ¿verdad que a vos te da miedo ese tipo de cosas? Porque yo no sabía, ¿verdad? No me había dado cuenta. Y me dijo, porque cuando entró la señora, me dijo él, ella es bruja, me dijo. Ok, no le presté atención, ¿verdad? Pero de repente me dio miedo. Y le dije, sí, tengo un gran miedo. Vení, me dijo, y me lleva a una terraza que estaba, uno de las habitaciones principales tenía una terracita que daba al patio. Se podía ver hacia el patio. Y yo que me asomo y abajo estaba la señora fumando. Y como que si ya sabía, solo me miró y se puso a reír. Me dio un gran miedo. Ya no regresé a esa casa, ya no volví a trabajar en eso. No sé si ustedes tienen alguna historia que contarme, si me pueden mandar algo. Déjenme, voy a revisar a ver si me enviaron algo aquí al WhatsApp. Cuéntenme ustedes también qué es lo que les ha pasado o qué tipo de anécdota tienen. Tuve un amigo hace poco, me contó en el trabajo, cuando supo de que yo estaba, bueno, que recopilo historias de terror, me contó de que él conoció a unos tíos de él, ya viejitos, que compraron una casa cerca del parque infantil, casa vieja, ¿verdad? Aquella de que el piso es de aquel ladrillo viejísimo, y en la casa esta les aparecía un niño, pero vivían 3 adultos mayores, ya estaban retirados y se fueron a vivir allí porque la casa era grande, bonita y para que nadie los molestara. Pues se les aparecía un niño y una de las señoras, eran 2 señoras y un señor, una de las señoras insistía tanto de que había un niño, de que se metía, que al final terminaron vendiendo la casa. Se las compró, si no me equivoco, Vidri, es donde hoy está el Vidri, que está sobre la Juan Pablo. Entonces era la casa que estaba en la parte de atrás de Vidri. Cuando levantaron el piso, encontraron de que ahí había un esqueleto de un niño que lo habían matado a saber cuándo, pero exhumaron el cadáver y sí, ese era el niño que les aparecía. Entonces ese tipo de historias a mí me gustan muchísimo. Camila Escalante nos dice, a mí se me aparecía con una camisa negra, manga larga y con un sombrero algo picudo. Nunca le vi las manos, ni siquiera le vi la cara y tampoco se movía. San Simón es representado como un señor con sombrero de bigote y con un cigarrillo o un puro en la mano.
La mayoría de personas lo ponen así, bien Catrín, con traje, corbata, bien presentable, pero siempre lo representan sentado. Eso sí lo sé, porque parte del origen de San Simón es que le machetearon las piernas para que no tuviera tanto poder y que estuviera confinado a estar sentado todo el tiempo y que fuera la gente a buscarlo para solicitarle favores. Los que entienden un poquito o han escuchado acerca de esto, San Simón se dice que es el santo de las prostitutas, de los presos, de los ladrones y de los homosexuales. Siempre que se le pide algo a San Simón, hay que darle algo a cambio. Se le da una ofrenda. Como ejemplo, si se le pide dinero, te da el dinero, pero tú le tenés que dar una ofrenda bonita, algo que sepas de que lo va a agradar. Entonces, lo que yo conozco de San Simón es que las personas que siguen esta cofradía, pues es una cofradía, tienen que rendirle un culto, o sea, parejo, ¿verdad? No es de que uno más, uno menos, sino que tenés que dar lo mejor, así como cuando se le da tributo a Dios, se le lleva lo mejor, ¿verdad? No le vas a llevar la manzana que ya está podrida, ni la papaya que se te cayó al suelo, sino que le tenés que llevar algo bueno. A cambio, tenés por supuesto los favores que le pidas. Junto a ello no puedes alejarte. Yo supe el caso de una señora del Mercado Central que ella era muy devota a San Simón, va a tener plata, y ya cuando tenía plata empezó a alejarse de San Simón. Le metieron preso al esposo, le embarazaron a la hija, le pasó películas de todo. Y cuando ella quiso volver con San Simón, le dijo, pues se supone, ¿verdad?, que le dijo que la iba a aceptar de nuevo, pero que iban a empezar desde cero. Entonces comienza de nuevo a trabajar, como había empezado a darle tributo a San Simón, y empiezan de pasito. Irving Catalán nos cuenta: he visto carteles en los postes de las calles de San Salvador con oraciones a San Simón. Por lo visto hay gente que aún le rinde ofrenda. Es cierto, hay muchísima gente que le rinde ofrenda, porque al parecer sí es un santo bien cumplidor. Creo que se le hace una cantidad de oraciones. A los santos católicos se les hace esto también. Como ejemplo, yo me acuerdo de que cuando yo nací, yo tuve una deformidad en el pie derecho, y mi abuela le prometió a San Judas que le iba a llevar un piecito de oro si yo me desarrollaba bien, y al parecer más o menos, ¿verdad? Nunca eché goles, pero no tuve ninguna deformidad. No sé si mi abuela le pagó, pero sí era muy devota a San Judas, y esa es una promesa de la que yo me acuerdo que le hizo. A San Simón también es igual, se le prometen diferentes tipos de cosas. Escuché una vez que en una fiesta del día de San Simón, no recuerdo cuál es el día, les voy a ser bien honesto, quizá lo vamos a buscar aquí en Google. El día que le estaban celebrando a San Simón, alguien le dijo de que en ofrenda se iba a tomar una botella entera a nombre de San Simón. Mete la mano en un barril donde todos habían llevado botellas y cervezas, y le dice: decime vos, San Simón, cuál es la que tengo que agarrar. Y sacó una de tequila Don Julio, y como esa es la que sacó y le había dicho que se la iba a tomar toda, la destapó y de un solo se la tomó. Esa fue la ofrenda que le dio a San Simón. Entonces hay un montón de tipos son como penitencias las que le hacen. Vamos a ver cuándo es el día de San Simón. El día de San Simón es el 28 de octubre, gracias a la infinita sabiduría de Google. Vaya, entonces eso de San Simón es bien cierto. Cuando escuchan de esto, no lo tomen a la ligera, porque es algo muy serio. Si no creen, pues está bien, no crean, pero hay que mostrar un poco de respeto. Dice Camila Escalante: yo no sé por qué se me aparecía, pues yo estaba pequeña, tenía 6 años. Bueno, habría que investigar, quizás no era San Simón. Acordémonos de que hay otros entes. Puede ser de que haya sido alguien parecido a San Simón.
No sé, habría que investigar un poquito más a fondo. Me gustaría que me contaras más acerca de eso, Camila. Si me puedes dar así más detalles, mandame un inbox aquí a la página de leyendas y mitos o un WhatsApp. Ros Paniagua me cuenta, una vez íbamos con un amigo pasando por la carretera de Oro, ya era de noche, y yo me recordé que habían contado que por un tipo cerro que se ve al pasar la carretera, se aparece una mujer de blanco, y yo me puse a platicar de eso, cuando de repente se nos bajó de golpe la ventana del carro del lado de él y se nos erizó la piel. Y después en lo que el resto del camino, a mí me pareció ver sombras pasarse la calle, y desde entonces cuando he pasado por la carretera de noche suelo ver sombras cruzarse la calle. Ros Paniagua, te creo muchísimo porque a mí me pasa parecido. Yo hace poco empecé a manejar, gracias a Dios, y cuando paso por aquí, por la calle Siemens, por la carretera panamericana viniendo de Santa Tecla, cabal, no en la calle Siemens, sino que sobre la carretera, pero a esa altura, siempre veo que hay un montón de sombras que van pasando. Y yo no le digo a mi esposa porque a ella le da miedo, pero sí siempre veo eso. También hubo un tiempo en el que anduve en moto y veía sombras. Yo pensaba, porque como soy así medio chocolate, yo pensaba de que era por mi mala visión, pero empiezo a creer de que quizás sí eran manifestaciones de algún tipo. Habemos muchos de que tenemos esa, ¿cómo les digo? Como esa prestación, como ese don de que podemos ver espíritus, y hay muchos otros que no pueden verlos. Hay muchas personas que hasta el día de hoy consideran de que el tema de lo paranormal es mentira y que todo lo que decimos es mentira porque a ellos no les ha pasado. Yo así creía. Yo llegué a los 19 años y a mí nunca me había pasado nada. Cuando me asustaron, cuando empecé a saber de esto de San Simón, cuando nos asustaron con mi esposa, eso fue cuando tenía como 23 años, entonces sí ya empecé a creer. No me quedé con eso, yo me empecé a investigar para saber de qué se trataba, por qué es que me aparece, y resulta ser de que se le aparece a las almas más inocentes. Si tú sos una persona que tiene rencor en tu alma, que tenés maldad, entonces olvídate, no se te va a aparecer. Pero si tenés buen corazón y así como que, ay, este me debe ya 10 pesos, pero ay, le voy a prestar otro, de todos modos. Si sos de ese tipo de personas, tenés un alma más limpia, y entonces sos más propenso a poder ver este tipo de situaciones. Y no sé si alguien más nos quisiera contar un poquito acerca de alguna historia que haya vivido. Yo he tenido un montón de historias y me han contado también un montón de historias. Yo a cualquier lugar donde llego, yo lo primero que digo, y a vos ya te han asustado. A mí me han asustado un montón de veces. Teníamos un perro en la casa donde crecí con mis papás que se llamaba Tonto. El Tonto se quedaba ladrándole a una pared. Y no era una pared así como que digas en la sala de la casa o un cuarto, sino que estaba la sala y la cocina la teníamos en una especie de pasillo que llevaba al patio, un pasillo un poco amplio. Y ahí estaba la cocina, la cocinita, el tambo de gas y el trastero a la par. Y el Tonto se detenía a ladrarle a la pared que estaba en ese pasillo donde estaba la cocina. Nunca entendimos por qué, no le prestamos atención tampoco, pero sí yo muchas veces me puse a pensar que es lo que ve o siente el chuchito para estar ladrando, y pues ahora ya como que tengo la convicción esa de que sí son entes espirituales, son como manifestaciones espirituales, así como pasó con esto de esta muñeca, ¿cómo se llama? Anabel, que fue un hombre de Santa María. Saludos. Híjole, sí, estamos contando anécdotas paranormales, de historias de cómo nos han asustado. Les estaba contando esto de Anabel. La historia verdadera de Anabel es que eran dos enfermeras las que recibieron la muñeca.
y la muñeca empezó a mostrar manifestaciones que aparecía por un lado, aparecía por otro, la dejaban de un modo y aparecía de repente con las patillas cruzadas. Y las muchachas estas, las enfermeras, platicaban con la muñeca y la muñeca les dijo de que quería utilizar sus cuerpos para venir de nuevo al mundo espiritual, y ellas dijeron de que sí, que estaba bueno. En eso fue que contactaron a un sacerdote que llegó a echar agua bendita, pero sintió que no era suficiente. Entonces contactan a los esposos Warren, que ya más o menos se parece a la historia que cuentan. Annabel no es que en sí la muñeca estaba poseída, sino que era un espíritu malvado que andaba por ahí y elige la muñeca porque ve que le tenían cariño y que jugaban con ella, y el espíritu se quería sentir querido también. Toma la muñeca y empieza a manifestarse ahí. Cuando los esposos Warren se dan cuenta de esto, ellos hacen una especie de exorcismo que saca al espíritu de la muñeca y ponen a salvo a las dueñas de la muñeca, que son las dos muchachas estas que eran enfermeras, pero la muñeca queda como una especie de portal que le da entrada a los entes espirituales. Eso es lo que pasa realmente con Annabel. Entonces, eso sucede no con nosotros, ¿verdad?, sino que con ciertos lugares. Como ejemplo, las ceibas, los árboles de ceiba se prestan mucho para esto. La Rúa nos está viendo, ellos son músicos, un saludo, ellos tocan muy muy bien, los íbamos a ver con mi esposa. Cuando se termina la cuarentena vamos a ir de nuevo a cantar con ustedes, un saludo fraternal. Entonces las ceibas se prestan para que los espíritus se manifiesten en estos lugares. Por eso es que aparecen, se dice, ¿verdad?, que el cipitío, la ciguanaba, la garatachillona, todos esos aparecen alrededor de las ceibas, porque esos son como una especie de portal donde se pueden manifestar esos espíritus. Sandy Luna nos cuenta una anécdota que me cuenta mi mamá, nos pasó cuando yo era muy pequeña. Vivíamos con mi abuela y mi bisabuela estaba viva. Como era en el campo, se acostumbraba a ir a lavar al río. Un día mi mamá y mis tías se les ocurrió llevarme, era en la madrugada, me parece que yo tenía menos del año o el año de edad. Todo iba bien hasta que regresaron y me perdí. Todo iba bien hasta que regresaron y ya estando en la casa yo no paraba de llorar y llorar. Mi bisabuela les dijo que me habían dejado perdida en el río, así que se regresaron y me cuenta mi mamá que venían en todo el camino diciendo mi nombre, como llamándome cuando llegaron a la casa. Yo había parado de llorar. Yo eso ya lo había escuchado. De hecho, se dice de que a los niños de brazos, si no han sido bautizados, no hay que llevarlos a donde hay agua, al mar, a la playa, al lago o a ríos, porque se les pierde el alma. Eso es un cuento de viejito, se puede decir. Algo debe haber de cierto, porque yo me acuerdo de que, no recuerdo exactamente a quién, pero en una ocasión fuimos a la playa de Misata, y cuando veníamos de regreso una señora hizo que se detuviera la costa en la que veníamos y que se regresaran porque no habían llamado al niño, y a medio camino nos regresamos y ya en la noche se puso a gritar el nombre del niño para que no se perdiera. Dice, quiero ver, Natalie Solano: me puse a investigar la historia de San Simón por curiosidad. Una amiga le habían regalado una figura de San Simón. La figura es un charro de bigotes y sombrero que está sentado. Ella puso la figura de adorno y tenía un negocio. Le dio curiosidad que personas que llegaban lo adoraban. Es así como le entró curiosidad y ella empezó a venerarlo. Al parecer la imagen o figura de San Simón no se puede botar, solo regalar para que otro siga con la devoción, porque si no empiezan desgracias en su vida. Es cierto, Natalie Solano, es cierto, cuando uno empieza a rendirle culto a San Simón, ya no te puedes despegar de eso.
A mí me da mucho miedo, la verdad, la figura esa de San Simón. No sé qué tanto poder tendrá, pero yo he visto y he escuchado testimonios de personas que sí les ha arruinado bastante la vida. Vamos a ver, aquí hay uno que dice, mis papás fueron a un cementerio de un pueblo y vieron a un señor en una pared como tapial, y cuando fueron a ver la tumba ya el señor no estaba. Cuando llegaron a la casa contaron y aventaron una silla y se quebró. Ellos deducen que el espíritu se fue con ellos en el carro. Después de eso siempre se oían ruidos. La casa apestaba a basura. Que atentamente es la esposa del profe Castillo, es mi querida llamada y jamás suficientemente bien ponderada esposa. Es cierto, yo me acuerdo de que me contó una vez mi suegro, el papá de mi esposa me contó de que fueron a un cementerio y tenían un microbús, y cuando llegaron a la casa como que si se habían llevado a uno de los espíritus de ese cementerio. No me acuerdo en qué pueblo, pero me acuerdo que me contaron que en ese cementerio vendían carne asada. Me pareció chistoso y por eso se me quedó grabado en la cabeza. Natalie Solano, ella me pidió que la acompañara a Guatemala, y hay un santuario, es cierto, un santuario bien grande de San Simón. Si se le lleva de ofrenda bebidas alcohólicas y puros, pero cuando se llega ahí sí da miedo, porque es entrando a ese santuario, las ventas de afuera tienen santas muertes de todos tamaños. A mí me tiemblan las piernas de miedo. Gracias, Natalie. Sí, está bastante, no ligado, pero se acerca mucho al culto que se le da a la Santa Muerte. A la Santa Muerte se le agradece porque no te lleve. Entonces, como ejemplo, ¿verdad? Un ladrón va a salir a robar, le pide a la Santa Muerte de que lo cuide, que no se lo lleve, que lo acompañe, pero que no se lo lleve. Entonces, cuando regresas de hacer lo que hayas querido hacer, le das una ofrenda. En la mayoría de ocasiones es licor o cigarros o mujeres. Eso es lo que yo conozco. Irving Catalán nos cuenta, cuando era niño, por la ventana de mi cuarto veía pequeños seres que yo podría describir como duendes, no más grandes que un celular. El vidrio tenía un pedazo de adhesivo y ellos se escondían allí en un curioso juego de escondidas. Era muy divertido, jamás se lo conté a nadie, porque a pesar de mi edad, yo sabía que nadie me iba a creer. En ningún momento sentí miedo de ellos. Hay varios nombres que se le dan a estos seres. Se le llama pitufos, se le llama snorkels. No, eso es chiste. Estos seres pequeñitos, de hecho hay un libro de Stephen King que se llama La balada del proyectil flexible, donde habla de este tipo de criaturas pequeñas que hablan, que juegan con los seres humanos. Sí existen. Los hawaianos les llamaban los menehunis. Los menehunis se supone que hicieron los canales de desagüe de las islas de Ulau, me parece, que son parecidas a los desagües que hicieron en Roma, los primeros que hicieron. Cuando llegaron los primeros occidentales a las islas de Hawái, se encontraron con que ya existían estos acueductos elevados, unas construcciones bien complejas. Y cuando le preguntan a los nativos de que quién los hizo, ellos les responden que fueron los menehunis. De hecho, yo le comenté acerca de esto a un amigo, a un conocido más bien, que él había vivido en Hawái y lo deportaron, lo mandaron de regreso, y cuando le cuento yo acerca del cipitío, me dice, esa historia se parece a la de los menehunis, y me puse yo a investigar acerca de esto. Y sí, son entidades espirituales pequeñitas que al parecer sí tienen interacción con los seres humanos. Entonces, eso que me estás contando, Irving, lo menciona el Chapulín Colorado, me parece. Le llama a los espíritus chocarreros, me parece. No recuerdo muy bien, pero hay un episodio de Chapulín donde hablan acerca de esto. Nos dice Camila Escalante, yo he vivido muchas historias paranormales también. Cuando era pequeña me encantaba irme donde mi prima para las vacaciones de fin de año, pues mi prima vive en una casa grande donde a la par hay una funeraria. Ahí mismo vive mi abuela y
mi tía, pues una noche eran como las 9 de la noche, empezamos a hacernos bromas y nos reíamos mucho. Ella tenía una cámara y comenzó a sacarme fotos graciosas, pues al revisarlas nos dimos cuenta que en mi rostro y otras partes de la fotografía aparecían muchas esferas, pero eran demasiadas que casi no se miraba mi rostro. No le tomamos mucha importancia, pues no nos dio miedo y seguimos echando relajo. Al rato llegó mi abuela y nos regañó, nos dijo que durmiéramos ya y nos hicimos las dormidas, pero cuando notamos que se metió a su recámara seguimos jugando, riéndonos. Luego de eso escuchamos un ruido y luego vimos por las ventanas grandes del cuarto que venía una mujer con camisón blanco, a lo cual pensamos era mi abuela, y rápido nos acostamos nos hicimos las dormidas. Se nos pareció extraño que nunca llegó a regañarnos, y cuando nos asomábamos a ver si aún estaba allí espiándonos, no había nadie, pues las dos del susto mejor nos abrazamos e intentamos dormir. La historia esta de la mujer de blanco se da muchísimo y en muchos lugares. Yo más creo que no es una mujer, porque de la manera como se describe, yo creo que es alguien que murió recientemente y aún lleva puesta la mortaja. Para los que no saben, porque esto ya casi no se practica, cuando alguien muere le ponen una mortaja que es como una pieza, es como un vestido, como un camisón blanco que te cubre desde el cuello hasta la punta de los pies. Entonces te queda así, solo la cara se te ve, solo la cabeza, y todo lo demás es blanco. Recuerdo el papá de Amílcar le pusieron una mortaja, que en paz descanse, don Beto. Puede ser de que esto sea. Mercy Meléndez se unió. Saludos, Mercy. Estamos hablando de historias de miedo. Nos están contando varias historias que sí tienen muchísima lógica. Todas las historias de miedo rondan alrededor de lo mismo. Yo creo que las manifestaciones de los espíritus o de las entidades paranormales son quizá no las mismas, pero sí tienen que seguir un patrón bastante parecido. Me imagino que son reglas de lo paranormal o que tienen que seguir para poder hacerse ver en el mundo en el que existimos. Pero sí, yo he escuchado muchísimas historias. Dentro de esas, pues mi abuelo nos contaba de que hay que morder el cuchillo o el arma que uno lleva para que no te pase nada si se te desaparece algún tipo de espanto, o si se te aparece la mujer de blanco. A mi mamá le apareció la mujer de blanco en una ocasión cuando murió una tía de ella que se llamaba Estebana. Se tenían que cruzar el río hacia el Guate cuando era limpio, y mi abuelo las pasó una a una y dejó a mi mamá hasta el final, fue la última que pasaron, y ella se había quedado así como que inmóvil, ¿verdad? Tipo estatua, viendo de que había una mujer de blanco que iba caminando para donde ella. Y cuando ya mi abuelo llegó a traerla a ella, para pasarse el río no es así, chapaleando, sino que se va saltando uno encima de las piedras para no mojarse. Pero dice mi mamá de que cuando la agarró mi abuelo, solo la agarró así como que era maleta, ¿verdad? Y se pasó el río corriendo con ella en brazos, porque él también debe haber visto a la mujer de blanco. Brandon Hernández, saludos. Me gustaría compartir una historia que me pasó con mi hermano. Fíjate que un día estábamos visitando a mi primo y una noche nos quedamos viendo películas hasta altas horas de la noche. Alrededor de las 12 o un poco más de la noche salimos de su casa y empezamos a caminar, ya que vivíamos cerca, y nuestra casa queda en una colina. Cuando íbamos caminando empezaron a ladrar los perros, y de repente escuchamos como que alguien viniera jalando una carreta vieja, ya que hacía un chillido incómodo. Nos asustamos cuando en una parte del camino a casa hay una colina con muchas gradas y las subimos, y el sonido nos seguía aún después de las gradas, por lo cual no podía ser una persona, con una carreta, y nos siguió hasta la casa. Al estar encerrados, escuchamos que pasó frente a la casa por 3 ocasiones, ida y vuelta, pero no había nada en las calles. Los perros ladraban como locos.
realmente es algo que no podemos explicar. Es cierto, hay muchas cosas que no se pueden explicar. Yo les voy a contar. Donde yo vivía, donde crecí, en la casa de mis papás, a la par, bueno, no a la par, sino que cerca había una colonia donde había un montón de gradas. Y ahí nos sentábamos, el grupito de cipotes, a estar hablando tonterías. Y siempre se oía como que si venía una mujer con tacones bajando las gradas. Y todos no parábamos, nos hacíamos a un lado para que pasara la mujer, pero nunca pasaba nadie. Entonces, y eso era todos los días, ¿verdad? Y de repente empezamos a decir, no, esa debe ser algún espanto, porque se oían los tacones que venían bajando, pero nunca pasaba nadie. La apodamos nosotros la taconuda. Con el tiempo, pues, nos dio miedo y dejamos de quedarnos en estas gradas. Pero sí nunca supimos qué era o por qué aparecía. Pero era una mujer, se oía como si fuera una mujer con tacones bajando las gradas. Cristian Martínez, me cuenta la niña nena que una sobrina de ella quedó perdida su alma en una finca y que la tía de ella mandó a la mamá de esta niña a la finca a hablarle al espíritu para que volviera a su cuerpo, ya que cuando se fueron a la casa no la despertaron. Muchas cosas que ocurren. También se dice, esto yo lo supe hasta ya siendo adulto, de que cuando se muere alguien dentro de una casa, para sacarlo de la casa, hay que sacarlo con los pies, que salgan primero los pies hacia adelante. Los mexicanos tienen esta, no sé, como tradición o manía de decir de que vas a salir de tu casa con las patas para adelante, refiriéndose a que va a estar muerto. Entonces se dice que si se saca primero la cabeza, el alma o el espíritu de esta persona queda en el lugar donde lo han velado. Eso me lo dijeron hasta que ya estaba adulto. Yo no lo creía, pero sí han habido ocasiones en las que han muerto gente y sí aparece el alma penando, así como nosotros decimos, por eso, porque no lo sacaron apropiadamente. Quiero ver, ya son las 10:14, creo que ya le vamos poniendo final a esta reunión que tuvimos. Muchísimas gracias, a mí me gusta mucho platicar con todos ustedes y llevarles estas historias. Los que nos quedamos escuchando porque nos gustan las cosas de miedo, siempre van a haber más cosas de miedo de las que hablar, y para la próxima vamos a buscar ahí de qué hablar. Les voy a poner siempre ahí por el miércoles, les voy a poner la publicidad para ver de qué podemos hablar. Mientras tanto, ustedes síganme escribiendo y cuéntenme todo lo que les ha pasado. Yo sé que hay muchas historias por ahí que necesitamos conocer, debemos de conocer. Y bueno, hay una historia de uno que le llaman el tabudo, que yo no la tengo totalmente clara. Me gustaría que me dijeran ustedes de qué se trata y qué es lo que ustedes saben, para que llenemos más el conocimiento. Espero que les haya gustado, espero volver a encontrármelos por aquí la próxima semana y vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más largo, porque sí, como que se queda uno picado, se queda con ganas de seguir platicando. Voy a trabajar durante la semana para buscarles historias de las que podamos saber, para que conozcamos más acerca de esto. Un abrazo fraternal a todos los que nos escuchan en cualquier lugar donde estén, se les quiere mucho. Catherine Alas dice, es del lago la historia del tabudo. Catherine, envíame un mensaje y vamos a hablar de hospitales, me dice Bren Santa María. Sí, le voy a conseguir historias de hospitales y vamos a hablar, quizás a la próxima hacemos un en vivo y hablamos solo de historias de hospitales, porque yo conozco muchas y toda la gente que trabaja en hospitales o han estado hospitalizados han escuchado un montón de historias. Que sea ese el tema, me parece muy acertado, Bren Santa María. Muchas gracias por haberme acompañado, de verdad que un gusto, un placer y un honor poder estar en contacto con todos ustedes. Les deseo que pasen una feliz noche y sigamos en contacto, escribámonos durante la semana. El WhatsApp pues siempre está ahí abierto, es un teléfono exclusivo solo para que ustedes me escriban, y pues que Dios nos bendiga a todos. Manténganse salvo, no salgan si no es necesario.
Nos vemos a la próxima. Gracias.